3 de agosto. No voy a hablar sobre ese día porque sé que nuestro presentador lo hará. Pero ha sido mi deseo presentar al ciudadano Livio Roberto de los Ríos Pirela. Y para hacerlo es menester seleccionar con precisión, como de quienes han sido nuestros anteriores y destacados oradores, la lista desde la cual se justifica su participación hoy en este recinto. Participación reiterada y validada ella desde su diversa y densa formación, como en su plural y dilatado hacer. Hoy es nuestro invitado desde su amor, dedicación y pasión al estudio, a la investigación científica y divulgación histórica, sobre todo desde lo nacional, donde el Zulia juega un papel preponderante. Su reflexión, producción y difusión lleva una fuerte impronta crítica, a la par de su bien fundamentada y expuesta evidencia, y su huella del saber aportado abarca temas históricos de religión, relaciones internacionales, esta última con énfasis en problemas limítrofes venezolanos, biográficos como legislativos, campo este último donde destaca su libro con más de 1000 páginas, Constituciones en 3 siglos, y que tengo el placer de tener en mis manos. Un libro de más de 1000 páginas, una pieza literaria del profesor Livio de los Ríos que nos regala al Estado Zulia. Las Constituciones del Estado en 3 siglos. Única obra existente hasta el momento en la que se recogen todos los textos que han sido creados para legislar al Zulia y cuya lectura y dominio demanda de nosotros su pronta asimilación. Espero, profesor, pronto podamos aprovechar este conocimiento en un taller informativo para nosotros los legisladores zulianos y nuestros relacionados. En la misma línea histórica del derecho constitucional estatal venezolano aspiran ver luz, antes de finalizar el año 2022, obras individuales contenidos de textos constitucionales que han regido a los estados Falcón, Mérida y Trujillo en 3 siglos. Hoy el profesor Livio vuelve a este recinto a continuar compartiendo información y apreciaciones desde una línea discursiva sobre lo que él llama el continuum, desde el que se ha de revelar la presencia transmitida en nuestro proceso histórico entre hechos enlazados, mayor o menormente independiente. En la disertación del profe Livio no solo afloran los hechos, sino que surge el análisis, que implica crítica, develación y aporte. Pues el hablar de procesos de análisis histórico conlleva la percepción personal, la interpretación, la explicación y la aportación bien sustentada. Hoy, con él tenemos la oportunidad de dar continuidad lineal a una disertación sobre parte de nuestro pasado y legado histórico, que aún reclama su valor y vigencia por parte de todos nosotros, destacando a la verdad histórica. Desde los primitivos relatos orales, pasando por líneas de un Heródoto prolífero de acontecimientos, de un Tucídides racionalista diferenciador de causas y hechos, de orígenes, realidades y consecuencias, a un Jenofonte autobiográfico, son muchos los que han dedicado horas, años, vidas a investigar y develar con metodología científica e innovar con diversos géneros todo cuanto involucra la historia como piedra angular de nuevas maneras de vernos en un hoy como encrucijada breve del pasado y del futuro, todo en la oportunidad de reimpulsarnos vigorosamente. Nos toca hoy fortuitamente recordar y valorar en un mismo momento, con sentido crítico, a hombres y hechos, al libertador Simón Bolívar, a Urdaneta, Manrique, Padilla, Laborde y Morales, y sus acciones humanas, estratégicas y bélicas, como parte cierta del continuum que se revela como antecedente de meritoria observancia de este nuestro presente en un marcado proceso histórico vinculante. Para disertar sobre todo ello les presento a quien hoy nos lleva de nuevo a transitar por la historia, por el análisis, por acontecimientos muchas veces desconocidos. Les presento y dejo con ustedes a nuestro historiador, a nuestro profesor, el doctor Livio Roberto de los Ríos Pirela. A mi amiga, a mi colega, a mi compañera de trabajo, a esta dama de la ciencia y del saber, a una mujer comprometida por igual con el ser humano, con su trabajo, con su apostolado, con su fe, con su iglesia. A nuestra salesiana, cooperadora, cuya promesa hizo hace 20 años y cuyo nombre además es Oneida de Jesús
Chirino Ferrer. Al hablar de la doctora Oneida Chirino, de esta esposa, madre, profesora de pre y posgrado, investigadora, laica comprometida y profesional distinguida, no queda más que calificarla de excelencia. Una excelencia que está devenida desde su hacer y desde una sapiencia cultivada en construcción perpetua. Y en todo ello, en todo su hacer, toca hablar de la filosofía. Filosofía en tanto que plenitud de la razón en la reflexión, en la investigación, la publicación, docencia, renovación, como ampliación de fronteras. Sostengo este parecer desde la evidencia que se expone como fruto público de una serena y prolífera carrera profesional, plena en sí y además compartida con muchos. Desde su reflexionar, producir, exponer y guiar filosófico, ha podido abordar temáticas diferentes y sustentadas por mucho, sobre todo esto, en el ser humano, en la dignidad humana. Y desde allí hace énfasis de manera singular sobre todo lo que significa la mujer y sobre lo que significa la filosofía feminista. Pero un feminismo centrado en un ser humano que se libera, pero que comparte y asume sus responsabilidades en un sentido amplio, gregario y complementario. Su plenitud, sus derechos, la situación de vulnerabilidad, como la reivindicación social que implica ser mujer hoy día. Así es entonces que desde la Cátedra Libre de la Mujer en la Universidad del Zulia, su alma mater, Oneida se presenta como una voz propia, pero además como representante de un conjunto muy singular y sobre todo muy nutrido de mujeres, de hombres, de una comunidad que le ve como voz propia, como su intérprete. Otras tantas responsabilidades y distinciones caracterizan su proceder en otras áreas filosóficas y en este caso de manera muy singular en lo que se refiere a la investigación y a la docencia, teniendo como centralidad al niño, a la niña y a lo que la filosofía latinoamericana presenta como característica especial. Sobre todo, lo hace luego desde ese sentido de humanidad, de dignidad y del trabajo que realiza por todos nosotros, como ejemplo en la Universidad Cecilio Abel, en la Universidad Católica Cecilio Abel. El abordaje del saber en general le ha llevado a asumir diversos cargos de dirección y responsabilidad institucional y le ha permitido producir diversos libros como artículos científicos que han sido citados y siguen siendo de consulta permanente. Otro rasgo que le distingue está marcado por su fe, una fe asumida y vivida en lo cotidiano, personal, institucional, profesional y formativo. Desde allí hoy, la doctora Oneida, nuestra compañera Oneida Chirino, es parte del equipo de investigación de Fraternidad para Venezuela. Este es un equipo interinstitucional en el que participan universidades nacionales e internacionales y que es impulsado, apoyado por la Conferencia Episcopal Italiana. Así pues, entonces, desde allí hoy, nuestra ex decana de la Facultad de Filosofía y Teología de la Universidad Católica Cecilio Acosta, donde estuvo una década dirigiéndola, se presenta ante hoy para disertar, y estoy seguro de manera maravillosa, con ocasión del 125º aniversario de la elevación canónica de la diócesis del Zulia, en tanto que circunscripción eclesiástica que dio origen más tarde a la arquidiócesis de Maracay.
Así que, sin más que hablar, dejo con ustedes a esta mujer guiada por la fe y por la razón, por todo un mundo de vocación y de servicio, a nuestra profesora, doctora Oneida de Jesús Chirino Ferrer. Muchas gracias. Creo que con esto haya podido cumplir la parte básica resumida del protocolo. Damas y caballeros, amigos todos, hoy hemos sido convocados a este insigne lugar para conmemorar, para celebrar tres hechos importantes. Tres. Pero hoy, precisamente hoy, el 3 de agosto de 2022, no son tres los hechos que vamos a celebrar, sino que hoy hay un cuarto hecho. Un cuarto hecho que implica para nosotros un punto de referencia, y eso va dirigido a que hoy, 3 de agosto del 2022, se cumplen 199 años de la firma de la capitulación de las fuerzas españolas ante la Francia. Yo creo infinitamente en Dios. Y cuando se hizo la aprobación de esta sesión solemne, pues creo que eso era un elemento importante que nos señalaba que no olvidáramos no solamente la batalla, sino aquí sí, además, el acto de capitulación. Veremos después por qué. Lo cierto es que ese acto de la capitulación, por él, las fuerzas españolas, navales y terrestres, apostadas en la provincia de Maracaibo o en el departamento del Zulia, depende cómo sea la posición que tomemos frente a eso, se rindieron luego de la batalla naval. Y con ello se selló la independencia de Venezuela. Pero, siempre hay un pero. Ese no fue el último capítulo bélico hispano-colombiano en tierra venezolana. La batalla naval fue el último gran combate. Y el castillo de Puerto Cabello, en realidad, fue el escenario de la última conflagración armada. Me voy a explicar. El 8 de noviembre de 1823 se libra la última acción de armas de la gesta de la independencia de Venezuela. Se llama la toma de Puerto Cabello, o también llamado el quinto sitio de Puerto Cabello, referido en este caso al castillo de Puerto Cabello. Esa toma de Puerto Cabello, después de que se ha hecho la batalla naval del lago, la va a liderar nada más y nada menos que el Centauro de los Llanos, en persona. Y él con sus lanceros va, dirige y después de hacer un sitio, toma Puerto Cabello, toma el castillo de Puerto Cabello. Eso es muy importante, porque si bien esta batalla fue la última, no nos vamos a confundir. La independencia de Venezuela se selló en el Zulia. Se selló el 24 de julio de 1820. Eso no significa que esta batalla que haya dado en Puerto Cabello tenga menos significación. Recordemos que acto similar ocurrió cuando hicimos la reflexión sobre la batalla de Maracaibo. Bueno, pero sigamos. Me toca pues el reto algo difícil y en corto tiempo tener que disertar sobre 4 ideas con fundamento y armonía, y como sé que me va a ser imposible profundizar en los detalles de todo esto, he decidido hacer un planteamiento de lectura histórica más referido a lo contextual y a lo que tiene que ver con la interconexión de elementos. Eso nos va a permitir, de forma breve, pero grosso modo, entender el momento histórico que se está viviendo allí. Está sucediendo en 1823. Y eso hay que entenderlo, porque ahora, al final de esta reflexión, nos daremos cuenta que hoy, aquí, en Maracaibo, Venezuela y en América Latina, estamos en un proceso bastante similar. Yo creo que entonces debemos iniciar con una pregunta. ¿Qué sucedía en el mundo
en este continente, en la península ibérica, durante 1823. ¿Qué pasaba allí? Bueno, comienzo diciendo que América y Europa, la América hispana y la España decimonónica, se encuentran sumergidas en situaciones de conflicto, cada cual en su tierra, contra propios y contra extraños. No era que España estaba tranquila solamente peleando con nosotros. España se estaba defendiendo de situaciones internas y de situaciones externas. Pero mientras nosotros estábamos en este paquete, ese paquete era compartido por los colombianos, los ecuatorianos, los bolivianos, lo que era ese alto Perú, que después se convierte en Bolivia. Y además, pasan muchas cosas. Yo voy a hacer una reseña, un tanto como si nos metiéramos en un túnel del tiempo y nos pasaran las fichitas muy rápido. Pero lo importante es que nos permitamos hacer una idea de qué contexto estamos viviendo en 1823. Guayaquil comienza. Bolívar está en Guayaquil. Pero es que en Guayaquil, hace unos días, hace 200 años, se encontró Bolívar con San Martín. Nadie supo qué fue, pero eso definió la historia de América Latina, el papel significativo de Bolívar. Por consecuencia, nosotros hoy somos excepcionales testigos de lo que se está viviendo 200 años después, porque hasta ese encuentro de Guayaquil se repite. Y se va a repetir porque además la historia es, hay veces, medio caprichosa. Y Bolívar comienza entrando en Guayaquil en enero de ese año. Y eso es importante porque nos va a permitir a nosotros tener una visión general de lo que va a suceder. El 8 de marzo, Bolívar, soñando con esa unión de fuerzas en América Latina, busca establecer contacto entre Chile y, en este caso, Buenos Aires. Lo hace, lo concreta, devenido tal vez de esta relación que venía con Guayaquil, y finalmente logra establecer el Tratado de Amistad y Alianza entre Colombia y Buenos Aires. Colombia y Buenos Aires. Es decir, la América toda. La gran patria promovida y creada por ¿quién? Por Francisco de Miranda. Lo que llamamos la Colombella, la Bella Colombia. La Colombia. Entonces, a partir de allí se desatan una serie de elementos importantes, entre los cuales nos vamos a asombrar que, por ejemplo, en México hay nada más y nada menos que un mexicano que decide renunciar a su imperio. Se había declarado emperador. Entonces Agustín I abdica. El 20 de marzo, día después, las cortes españolas empiezan a prepararse para mover las cortes que estaban en Madrid y las llevan, en este caso, para Sevilla y Cádiz. ¿Por qué? Porque vienen los franceses, los 100.000 hombres de San Luis, a imponer en España una cosa que se llama el absolutismo, porque los mismos españoles se habían rebelado contra el absolutismo de Fernando VII. Fernando se había amparado en eso. El 29 de marzo, en la villa de San José de Costa Rica, un grupo de imperialistas de la ciudad de Cartago toman las armas, toman el cuartel y dan el primer golpe de Estado en esa ciudad, en ese país. El 5 de abril, en las colinas de Ochomogo, también en Costa Rica, comienza a haber un proceso entre imperialistas y además nacionalistas, republicanos. O sea que el país, no solamente el nuestro, sino que la patria americana hierve. Europa está en crisis y sobre todo el propio centro del poder que se comienza a desmoronar. Es así como nos vamos a encontrar con diversos momentos, entre los cuales, ojo, y es bien importante, hay una concepción de trabajo de abordaje de libertad. Porque si Bolívar bien está en Guayaquil, aquí están otros trabajando y diseñando y preparando toda una serie de acciones que se manifiestan, entre otros, con la envoltura que le hacen a este cinturón que se ha creado de españoles muy férreos, muy cerrado, pero que está siendo circundado por todos los patriotas. Tanto es así que la Capitanía General de Venezuela en ese momento no está en Caracas, está aquí.
Y el capitán general despacha desde allí, desde la casa que hoy conocemos, la capitulación. Por lo tanto, el antiguo poderío español se ve cada vez más menguado, constreñido. Lo cual significa que si nosotros en 1810 y 1811 no nos pronunciamos, ahora todavía siguen siendo o pretenden mantenerlo. Pero hubo momentos importantes de deslinde que vamos desde las diversas reacciones, entre los cuales nos vamos a encontrar con personajes o grupos como lo que es la Escuela de Cristo. Eso ya pasó, estamos en 1823. Pero ¿qué va a suceder ahora? Va a suceder que Manrique, entre otros, el general Manrique, toma Gibraltar. ¿Qué va a suceder además? Va a suceder que luego, de forma inesperada, el 8 de mayo, entran y burlan el cerco militar las fuerzas navales republicanas al suelo zuliano. ¿Para qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Pasa y sucede porque hay una decisión firme y definitiva de que ese público, de que ese pueblo que está allí está clamando por anexarse, por seguir el rumbo republicano. Y además hay una unión entre lo que son las fuerzas que están viniendo, cercando a los españoles, y lo que constituye un pueblo que se ha decidido a no seguir ese ejemplo que habían dado en 1810 o en 1811. Entran las tropas, el puerto de Altagracia se constituye en el punto central, y a partir de allí comienza una serie de roces, de búsquedas, de encuentros, de fricciones y hasta en pequeños momentos de confrontaciones. Todo ello va a ser preludio para lo que vamos a conocer después como la batalla naval de Lava. ¿Qué es importante que veamos? Que mientras esto está ocurriendo, por ejemplo, Guatemala decide separarse de México. Se pronuncian en Centroamérica las provincias y deciden constituirse en un gran país. Quiero decir que todo está en movimiento. Que lo que está sucediendo en uno pareciera, como dijera en un momento Guzmán, como un cuero seco, que lo pisa por un lado y se levanta por otro. Pero ¿quién lo levanta? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo realiza? Los guerreros, la gente, el pueblo. ¿Y por qué lo hace? Porque es un pueblo que está cansado, un pueblo que está consustancial, un pueblo que está decidido a hacerse nada más y nada menos que protagonista y actor de su propio destino. Los tiempos van a pasar, se llega el 24 de julio y se procede no solamente a conmemorar, porque Bolívar está en este momento celebrando la victoria de Ibarra. Bueno, ¿quién es Ibarra? Ibarra es el pueblo donde se realiza la batalla de Ibarra, con la que se pone final a las guerras. No, Ibarra es el secretario. Se pone final a lo que constituye la presencia española en el Ecuador. ¿Quién lidera ese proceso? Lo diría Bolívar. Es decir, Bolívar no ha dejado de pelear. Bolívar ordena, dirige, coordina. Y en ese momento, bien importante, 7 días antes, Bolívar está ya preparando toda la campaña para llegar a Perú. Bolívar no está en esta tierra, pero está informado de todo lo que está ocurriendo. Y se da entonces la famosa batalla, la genial batalla. Una batalla que comienza a las 2 de la tarde y que termina casi un cuarto para las 7, en pleno momento de dolor y de alegría. Dejan a Manrique aquí, en ese día, y Padilla, que había sido el gran almirante, pues se marcha su fuerza. Triste va a ser para Manrique porque el 30 de noviembre muere. Pero inmediatamente nombran a Urdaneta, Bolívar nombra a Urdaneta para que venga. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que sencillamente las fuerzas de los 100.000 hombres de San Luis entraron en Madrid.
y además de entrar en Madrid, impusieron un absolutismo y vuelve Fernando VII. No es fácil lo que se está viviendo en América. ¿Qué es lo último y más significativo? Es ver que todo el tiempo hay una convulsión, entre los cuales ya mencionamos para noviembre el hecho de la toma de Puerto Cabello. Así como Bolívar está en San Martín, está en Guayaquil, donde habíamos hablado del encuentro con San Martín, cierra el año con Chile. Oigan esto, Chile aprobando su 6ª constitución. ¿Es casualidad? Chile está viviendo un proceso en este momento con su constitución. Por eso decía que era interesante revisar esto a la luz de los contextos, coincidencias y sobre todo relevancias históricas que nos permiten de alguna manera tener una interpretación mucho más referida en términos de lo que son los legados históricos y un poco lo que constituye el pase de testigo. Como se aprecia, se vive en tiempos convulsos. La península ibérica está tan comprometida con su paz y sobre todo con su orden como lo viven sus antiguas y rebeldes excolonias en América, amén de España como de Portugal. Las espadas no se envainan, ni contra extraños ni contra hermanos. Hay una continuidad bélica e insurreccional lamentable en muchos aspectos. Todo va al establecimiento de un nuevo orden y de unos nuevos actores, sobre todo en el plano internacional. Y ese nuevo orden se va a establecer pronto. Va a surgir una nueva relación política internacional, donde las excolonias y nosotros vamos a tener un papel importantísimo. Y lo hemos tenido, y lo seguimos teniendo ahora. No es fortuito que se mire a Venezuela en ambos lados del poder en el mundo como una referencia para tener presencia aquí. La búsqueda del ser humano por su respeto a la vida, la libertad, la toma de decisión, por el progreso y el bienestar, por el derecho al libre albedrío no sometido y sobre todo al principio de autonomía y de soberanía van a ser un elemento constante, no solo en ese momento, sino en la lucha del hombre por sí mismo, por generaciones desde tiempo atrás. En este escenario, y bajo nuestras latitudes, la figura del caraqueño, del hombre de las dificultades, del más exitoso general de Sudamérica, está en el centro de los acontecimientos y en boca de todos, representando un iluminismo nutrido, una nueva era, un nuevo parecer y sobre todo una nueva manera de hacer las cosas. Porque él, Bolívar, como todos los pueblos ahogados por la injusticia y la tiranía, en todos los tiempos, los hombres, el ser humano, más allá de su inspiración filosófica, responden a la necesidad innata de marcar su particular camino, su protagonismo libertario, en una constante, en un continuum que se hace inagotable y que además para la existencia humana va a seguir estando hasta su último agónico aliento. Porque es que no puede ser un hombre si no es libre. Solo allí existe y se justifica la plenitud del ser humano. Por eso se justifica enfrentarse a cualquier forma de tiranía, a cualquier forma de vejación de los derechos. A este tenor, y de cara a los hechos y personajes, avances, frenos y retrocesos, sueños y pasiones, tanatos como auroras, se mantiene erguido en su pugnar Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. Apenas acaba de cumplir 40 años, un hombre joven para nuestros tiempos, pero ya en el suyo es un consagrado. Se mantiene vital, enérgico, soñador, conquistador en todo sentido. Y es en todo sentido, es un conquistador de corazones también. Es un utopista y además es un pragmático. Es controversial
y sin reparo a seguir la senda que se ha marcado, la siguen y la profundizan. Lo hace con pasión, incluso a distancia, porque con detenimiento va velando y va coordinando las acciones que se realizan en Colombia y Venezuela, incluso aquí en el sur. Por algo nombra a Urdaneta intendente cuando muere Manuel Manrique. En este 1823 Bolívar no deja de escribir qué fue lo que ocurrió allí. Pero Bolívar, desde lo lejos, ve por su parte, está atenta de lo que ocurre. Y luego, días después, celebra con todos los demás la batalla naval del Coquimacoa, la batalla naval de Maracaibo, donde se selló la independencia de Venezuela. Esto es muy importante, porque va a permitir que en su gloria donde lleva la espada, Bolívar no deja de blandear. Así estará unos años peleando y seguirá impetuoso hasta que de forma sorpresiva la diosa Fortuna lo comienza a abandonar. Vendrá la Cosiata en 1826. La intentona de asesinato en 1822. Luego la enfermedad y por último su paso a la eternidad, a la inmortalidad, al panteón donde todos nosotros lo tenemos, que es el de la referencia de nuestra vida, que no fue solo Simón Bolívar, fue el libertador. ¿Qué es importante para nosotros? Que él no permite su desvinculación con los sucesos con los que se maneja. Sobre todo, ha dejado atrás a sus generales de confianza en Colombia y Venezuela, en tierra y en el mar, y desde allí avanza sin descanso la gesta patriota que tiene como norte la expulsión de todas las fuerzas de la España imperial, absolutista y monopolizante, que pretende revivir todo en un solo momento en este espacio que se llama la provincia de Maracaibo, o para nosotros, para ellos, los patriotas, se llama nada más y nada menos que Zulia. Allí, históricamente, se hace una referencia importante de la aparición de esa época. Aunque tiempo después aparezca entonces como nombre referido. Y eso también se lo debemos a ella. Incluso como nosotros nos dimos nombre, también nuestro reconocimiento. ¿Qué sucede en medio de toda esta situación? Que hay un momento importante de unas fuerzas que se conjuran, unas fuerzas que preguntan y que quieren consolidarse a plenitud. ¿Quiénes son esas fuerzas? ¿Por qué se manejan como elementos de confrontación? Son las fuerzas españolas que quedan aquí, que se resisten a hacer lo que deben haber hecho, que es entregar el poder cuando el poder está desgastado, cuando el poder no constituye otro elemento, un mecanismo de operación. Eso lo deben hacer siempre quienes de alguna manera manejan el poder como elemento en su propio beneficio. Así, de hecho, ese día 24 de julio a las 2 de la tarde comienza la confrontación, aquí donde nosotros conocemos que se llama Capitán Chico. ¿Qué pasa? Llega a concretarse lo que habían tenido casi 2-3 meses de una estrategia donde Manrique había tomado Gibraltar, Manrique había tomado Maracaibo, Manrique había hecho frente, pero no lo había podido vencer. Llega Padilla, pero Padilla no viene solo, viene como parte de una asignación que implica el rescate final de esta provincia, porque Maracaibo no es cualquier provincia, es Maracaibo, el punto productivo, el punto de enlace, donde en algún momento Bolívar pensó que podía estar la capital de esa gran Colombia. No es fácil, él lo sigue dejando. Al final, el proceso termina en la captura de 11 buques mayores y algunos menores. Y así, nosotros, por el lado republicano, tuvimos 44 muertos y 119 heridos. Mientras que los realistas se llevaron una cifra significativa de 800 afectados, entre los cuales habían
muertos, heridos y prisioneros. Se firma nada más y nada menos después de ese suceso y contra muchos contratiempos. Una cosa que para nosotros, por lo general, no la tomamos en cuenta, que es el Tratado de la Capitulación. Y es que ese tratado viene a ser referencia significativa en la historia de Venezuela por los componentes que tiene. Y va a destacar fundamentalmente la posibilidad de que con él las fuerzas se entreguen en las plazas. Y se entrega sobre todo lo que no había ocurrido hasta ahora en el Imperio Español con nosotros. Se da, se firma, se acuerda, pero Besón nos dice que hay un hecho significativo cuando un grupo de españoles, en este caso por una persona, por cierto, apellidado también Morales, se llamaba Nicolás Morales, entra a la casa de Zenobio Ribarrí, un patriota herido allí en Santa Lucía, lo sacan y lo matan, lo degollan en la Cañada Nueva. Está a punto de romperse el proceso, pero hay dos hombres importantes allí, y uno de ellos es Manuel Manrique. Manuel Manrique le impide a Padilla que avance en el desconocimiento de ese tratado, de esa capitulación. Y se logra hacer. Y se firma un 3 de agosto de 1823. Es decir, un día común. No es cualquier. Es el elemento central donde efectivamente se consolida un proceso de constancia estratégico. Se fue creando toda una táctica envolvente. Una táctica que fue cercando y cercenando las fuerzas. Porque incluso la batalla de Maracaibo permitió, de alguna manera, minar esas fuerzas que estaban puestas para hacer un enfrentamiento total. De ese suceso hay muchas cosas. Yo no recuerdo que pudiéramos de alguna manera, digamos, tomar las palabras de un personaje que tomó una canción y dijo: se tiñeron sus playas de sangre hasta la orilla en la épica batalla de Manrique y Padilla. Así fue ese día. Pero es que hoy, es que acaso no se están llenando nuestras playas de esperanza y de sueño. No se están llenando nuestras playas, nuestras fronteras de dolor y de tristeza. O es que no están muchos de nuestro pueblo sobreviviendo y luchando, incluso en la selva del Darién, allende de nuestras fronteras. Es lamentable que eso haya sido así. Al final, lo importante es que ese proceso prosigue, ese proceso se da, ese proceso se mantiene y logra lo que otros no habían podido lograr, que es una consolidación firme y definitiva. Como hemos apreciado a lo largo de estas breves y digamos muy concisa forma de expresión histórica, la dinámica del quehacer humano bajo la égida nacional, desde la voluntad férrea de un hombre que está decidido a obtener su libertad, hace que sencillamente se sigan en un momento los pasos de algún líder, incluso de quienes le siguen. En un momento fue Bolívar, anteriormente había sido Miranda con su bandera. Se han seguido levantando banderas a lo largo de la historia de Venezuela. Pero yo creo que hoy lo que toca es tomar esto como reflexión y pensar, saber que si queremos hacer honor a aquellos que han entregado su vida por la libertad, es buscar los puntos de encuentro. Es decir, sumergirnos en una dinámica de verdadera lucha de conformación de una unión plena y definitiva. Por eso toca avanzar en una lectura y acción que no solamente concilie intereses, sino que llegue a acuerdos concretos. Yo hoy creo que el mejor honor que se le puede dar a nuestros héroes es que ustedes sigan acordando, como hasta ahora lo han hecho, como legisladores de honor,
bajo una votación unánime desde la disidencia, desde la pluralidad y desde la diversidad. Porque el Zulia no se los va a permitir, el Zulia se lo va a reclamar. Así que si ustedes quieren dar la pelea, pónganse todos en sus barcas. No crean que Manrique y Padilla estaban muy de acuerdo, ellos se cayeron a piñas también, pero unieron sus fuerzas, las de tierra y las de agua. Porque, señores, aquí lo importante es el pueblo, es el sur. Por favor, demos la pelea. Muchas gracias.